Bien, los medios la llaman la rosa del desierto. Es conocida por su buen gusto al vestir y también por sus extravagantes compras. Asma al-Assad es la mujer detrás del hombre de hierro de Siria y madre de sus hijos. Sus raíces están en Homs, Siria, pero nació en Londres después de que sus padres emigraran a Inglaterra. Es hija de un cardiólogo y de una diplomática en retiro, ambos provenientes de una familia sunita. Fue educada en los mejores colegios londinenses. Se graduó en 1996 con una licenciatura en informática y un diploma en literatura francesa, pero se dedicó a las finanzas cuando ingresó a JP Morgan. I'm a Syrian mother. I have 3 young children, and like every other Syrian mother in the country, I have dreams for my children. I want them to be healthy. I want them to be educated. I want them to be happy. I want to see them succeed. I want to see them contribute to the prosperity and the development of my country. But just simply, I want to see them grow old. Asma, cuyo nombre significa suprema, es la esposa del presidente Bashar al-Assad. Ambos tienen 3 hijos, Hafez, Zein y Karim. Es conocida por ser refinada, por su amor a las comodidades, a las joyas y a los lujos de los que no goza el pueblo sirio, y ha defendido en varias oportunidades la política represiva de su marido. Aunque en algún momento fue vista como la piedra angular de la transición de un gobierno autoritario a uno más liberal por sus gustos occidentales. Asma al-Assad es todo lo contrario a la miseria que vive Siria, a la imagen internacional que exporta una nación desgarrada por el dolor, con índices de miseria alarmantes. 4,000 innocent lives have been killed in the first 4 months of 2008. Mostly women and children, all completely innocent. That's the reality, that's the stark reality of the region that we live in. Families destroyed, lives shattered, dreams buried. To many from afar, that's the story of the Middle East. Dicen aquellos que la admiran que Asma fue la que impulsó a Assad a llevar a cabo reformas democráticas en su primer mandato y siempre se implicó en actividades de defensa de los derechos de las mujeres y los niños. La primera dama se ganó el amor de los sirios con apariciones inesperadas en eventos caritativos para recaudar fondos para los menos favorecidos. A Asma le gustaba mezclarse entre la multitud y mostrarse natural y cercana al pueblo. Pero ahora las cosas han cambiado mucho y la imagen de la familia Assad se ha caído a pedazos. Los principales diarios del mundo la describen como una rosa en el desierto, que utiliza su elegancia y estilo occidental para enmascarar la creciente brutalidad del régimen de su marido. Se dice que pese a la situación compra a través de terceros productos de diseño extravagante, comida occidental a granel para sus 3 hijos, ya que no quiere que coman comida siria, así como productos para la salud y de belleza. El 12 de julio del 2013, tras 5 meses de silencio, Asma se mostró por última vez en las redes sociales, recibiendo a las familias de los soldados del ejército sirio que han dado la vida por su esposo Bashar al-Assad. Muchos medios dicen que las fotos fueron tomadas en el Palacio Presidencial en Damasco. Otros aseguran que fue en un escondite en Londres. Algunos pocos creen que podría tratarse de una guarida en Rusia, donde se mantiene alejada de todo el conflicto sirio. Muy bien, sobre todo tan occidentales los gustos de la primera dama en Siria, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿qué opinará ella de lo que está viviendo su pueblo? El drama, ¿no? El sufrimiento. Si no opina lo que dice, no puede decirlo en público, ¿no? No puede llevarla contra el régimen de su marido. La Rosa del Desierto es el nombre que le dio un artículo sobre ella a la revista Vogue, artículo que estaba colgado en internet y que curiosamente cuando empezó la guerra retiró de la red, ¿no? Y ya el propio título era sugerente, porque un poco pretendía insinuar que ella no pertenecía a esa sociedad. Muy bien, nosotros vamos con una pregunta que nos ha llegado a nuestras cuentas en las redes sociales. Nos preguntas, ¿qué tanto puede mediar la diplomacia del Vaticano ante el inminente conflicto en Siria? Nos pregunta el Eternauta 8.
Y el Vaticano tiene autoridad moral sobre todo entre sus feligreses, pero lamentablemente no suele ser muy eficaz, salvo que las partes lo invoquen, como fue el caso de Argentina y Chile, para que medie en el conflicto territorial entre ambos países. Los gobiernos tienden a tratar de no enfrentar al Papa, pero generalmente lo ignoran. Por ejemplo, Juan Pablo II se opuso a la guerra en Irak y esta ocurrió de cualquier manera. Otra pregunta es, ¿por qué le interesa a Rusia defender a Siria si inicia la guerra? Rusia primero tiene el interés en Siria de que es un país que le debe dinero. Entre otras cosas le debe dinero porque se pidió prestado para comprar armas rusas, entonces es el principal aliado militar de Rusia en el Medio Oriente. La única base militar que tiene Rusia fuera de la ex Unión Soviética está en Siria, pero además Siria le preocupa el tema de que Estados Unidos no actúa al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene poder de veto. Muy bien, y vamos ahora con el Ejército Sirio Libre, que es el grupo más importante de los rebeldes que lucha para derrocar a Bashar al-Assad. A ellos se unen el ala de Al-Qaeda en ese país, así como civiles y hasta extranjeros en contra del régimen. بيقتلوا شهداء وبيعتقلوا العالم هيك الاعلام بيطالبوا بالحريه الله اكبر وبعضهم الآخر قرر المواجهة مع الشبيحة والانشقاق نصرة لثورة الحرية في حمص كما في غيرها من المدن السورية التي تشهد انتشارا لكتائب الجيش الحر. Son las declaraciones de aquellos que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Se hacen llamar el Ejército Sirio Libre y es el principal grupo de oposición armada en este país. Se componen de desertores de las Fuerzas Armadas que participan en la guerra civil siria. La formación de este grupo armado fue anunciado el 29 de julio del 2011 en un video publicado por un grupo de desertores uniformados de las fuerzas castrenses sirias que hacían un llamamiento a otros miembros del ejército para que se unieran a ellos. Uno de sus líderes es Abdul Razak Tlas y es uno de los pocos que se dejan identificar. Para muchos, este joven es un héroe. C'est pour eux que vous vous battez? Oui, les petits surtout, mais aussi les grands, les vieux, les femmes, le peuple tout entier. Ils constituent un message clair pour Bachar. Oui, c'est eux les héros, la génération de la liberté. Sin embargo, los rebeldes sirios también están conformados por muchos civiles, incluyendo estudiantes, dueños de pequeños comercios, agentes inmobiliarios e incluso miembros del partido gobernante Baath de al-Assad. En esta rebelión también existen grupos que están estrechamente aliados con Al-Qaeda. Se hacen llamar el Frente Jabhat al-Nusra y ha sido la fuerza más efectiva en la lucha contra al-Assad. El nombre del grupo significa Frente de la Victoria y el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo describió en diciembre del año pasado como una organización terrorista extranjera. Se cree también que miles de combatientes son extranjeros que han viajado a Siria para unirse a los rebeldes. Se calcula que de ellos habrían entre 2.000 y 5.500, muchos de los cuales serían europeos. Frente a tantos grupos ha habido esfuerzos para unirse, pero todavía no hay una figura central que los lidere, y si el régimen cae, nadie sabe qué podría pasar después. Según los Estados Unidos, habrían entre 70.000 y 100.000 combatientes rebeldes. Estos en gran parte se componen de musulmanes sunitas que luchan contra los alawitas, la secta minoritaria de al-Assad, la cual está asociada con el Islam chií. Las armas y los fondos de los gobernantes chií de Irán han ayudado al régimen sirio, mientras los estados sunitas como Arabia Saudita supuestamente han ayudado a los rebeldes sirios. Ellos también han recibido acusaciones de cometer supuestos crímenes de guerra, como secuestros, torturas y terribles ejecuciones. Además, han sido acusados de utilizar armas químicas.
Muy bien, como vemos hay gran variedad de grupos rebeldes. No se puede decir que hay una sola fuerza rebelde peleando en Siria. Sin embargo, podría decirse que hay tres banderas que identifican a los tres grandes grupos. La bandera que adopta el padre del actual presidente, líneas horizontales roja, blanca y negra, son los que apoyan al régimen. Los que adoptan la antigua bandera siria, la original, con franjas horizontales, pero verde, blanca y negra, están vinculados al Ejército Libre Sirio o facciones afines, y los grupos vinculados a Al-Qaeda tienen una bandera negra con letras en árabe de color blanco. Muy bien, y ahora vamos a conocer cuál es el papel de las Naciones Unidas dentro de este conflicto y qué función cumplió en guerras pasadas. La ONU está al borde de sumar al conflicto sirio en su lista de fracasos. Y es que aunque las Naciones Unidas tienen gran influencia para resolver conflictos y guerras, el organismo internacional ha sido duramente criticado por la pasividad mostrada ante varios eventos catastróficos que han resultado en millones de muertes de inocentes. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 51 países firmaron en San Francisco, Estados Unidos, una carta que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo principal era la lucha por la paz mundial y la defensa de los derechos humanos. Así se intentaba impedir el surgimiento de nuevas guerras que generaran violencia, pobreza y sufrimiento a las poblaciones civiles. Pero la ONU no ha sido del todo eficaz para buscar un equilibrio que garantice la armonía mundial. Aunque actualmente está formado por 192 miembros, no son ellos en su totalidad los que deciden cuándo y cómo debe intervenir el organismo en un conflicto. La decisión final siempre recae en 5 superpotencias. Se trata del Consejo de Seguridad, que se compone de 15 países, 5 de ellos permanentes: China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Francia, que gozan del privilegio de un poder de veto que puede anular por sí solo el voto de las otras 14 naciones. Es por eso que en los últimos años el papel de mediador de la ONU ha brillado por su ausencia. Por ejemplo, en la década del 70, los Khmeres Rojos de Camboya practicaron con total impunidad una forma de comunismo extremo bajo el régimen de su psicótico líder Pol Pot. Aquella vez se ejecutaron en masa a las etnias vietnamitas y chinas, además de cristianos. En 1979 el ejército de Vietnam entró en Camboya y derrocó a los Khmeres Rojos, poniendo fin a una masacre que había costado la vida a 2,5 millones de camboyanos, un 33% de la población. Pol Pot se exilió y surgió un nuevo gobierno camboyano que las Naciones Unidas no reconocieron hasta 1994 por presión de los Estados Unidos, que había perdido la guerra de Vietnam. Años después, la ONU tampoco pudo hacer nada ante el genocidio de Ruanda en 1994. En la década del 90, las etnias Hutu y Tutsi de este país africano protagonizaron un enfrentamiento que dejó más de 1 millón de ruandeses asesinados, cerca del 20% de la población. En 1993, las fuerzas de paz de la ONU entraron en el país, pero tras el asesinato de 10 cascos azules que custodiaban a la primera ministra, se retiraron de la zona. La población civil quedó entonces sin protección, situación que fue aprovechada por los radicales hutus para comenzar el genocidio. Pero no fue hasta 1995 que la ONU tuvo su más grande fracaso y del que hasta ahora se avergüenza por su inacción. Sucedió nada menos que en Europa, el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la masacre de Srebrenica, lugar donde los serbios lanzaron su campaña de limpieza étnica contra los bosnios, que profesan la religión islámica. En plena guerra de los Balcanes, la ONU estableció en Srebrenica una zona de seguridad donde se refugiaron las familias bosnias. Pero el ejército serbio los fue rodeando poco a poco, cortando el acceso de suministros hasta que invadió la zona, obligando a las fuerzas de paz de la ONU a retirarse. La población musulmana quedó entonces a merced de los militares, que los masacraron. El resultado final se saldó con 7.800 bosnios asesinados, entre ellos mujeres y niños. Es así que Naciones Unidas ha sido testigo impávido de los peores crímenes contra la humanidad. Sus errores se deben en buena parte al carácter poco democrático del organismo en la toma de decisiones, donde los países miembros del Consejo de Seguridad abusan de su poder de veto.
Quizás ya es hora de una reestructuración del organismo que en sus 60 años de historia apenas ha sufrido modificaciones en 4 artículos de su carta de fundación. 60 años en que el mundo ha cambiado considerablemente. Muy bien, nosotros vamos a estar toda la semana informándoles sobre Siria y usted nos puede enviar todas sus consultas. No hay tiempo para más. Muchas gracias, Farid, y nos reencontramos mañana.